hechizos, brujería o simplemente un don divino. Esta noche en su programa ¿Y tú tienes miedo? Hablemos de la levitación. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludos para toda la gente que se va uniendo a la transmisión. Comparte esta transmisión para llegar a más gente. Un placer hoy en nuestro programa número 18 de ¿Y tú tienes miedo?, donde vamos a estar tocando este tema tan interesante de la levitación. ¿Hay pruebas realmente de que se puede levitar? Hay personas que en los viejos tiempos de la iglesia lograron hacer este gran acontecimiento. ¿Qué le parece si comenzamos? Bueno, pues la levitación de los santos, dentro de lo que serían pues algunos milagros extraordinarios, concretos y documentados. Bueno, pues aquí en imágenes tenemos a San José de Cupertino, que es el santo más conocido por sus levitaciones. Dentro de lo que fue la iglesia a lo largo de su historia, la levitación pues es uno de los signos más llamativos sobre la posible santidad de la persona. No ha sido muy frecuente, pero se ha escrito mucho y se ha atribuido a grandes santos, aunque la devoción también se ha encargado de extenderla, pues más de lo que probablemente haya sucedido. Dentro de lo que es el tema de la levitación, es un hecho muy concreto y visible, pues suspenderse en el aire es algo realmente extraordinario, pero a diferencia de la incorrupción, sus efectos son muy limitados en el tiempo, por lo que en este caso los relatos de los testigos presenciales pues son realmente de vital importancia. Y pues precisamente sobre la levitación investiga Adam Blay en su nuevo libro The Catholic Guide to Miracles, la guía católica de los milagros, donde pues se dice que el autor es un laico, perito de la diócesis de Pittsburgh, experto en demonología y exorcismos, y que también pues llevaba años dedicándose a la formación de sacerdotes, seminaristas y laicos. Pues era miembro auxiliar de la Asociación Internacional de Exorcistas y colaboraba muy comúnmente con pues el exorcista diocesano desde hace años. Dentro de lo que fue toda su investigación en algún artículo que fue escrito para Catholic Exchange, pues Blake explica que en todo lo que concierne a lo milagroso y lo extraordinario, como es la levitación, la iglesia ha estado en guardia contra la exageración o la invención. Es muy importante contar con el testimonio directo de la persona que levitó o de aquellos que presenciaron la levitación, e incluso entonces la iglesia examina detenidamente la confiabilidad y las motivaciones de los testigos. Un ejemplo de este tipo de investigación pues se puede encontrar en las afirmaciones sobre San Francisco de Asís, que ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, obviamente es una pintura, es una representación gráfica de pues el gran San Francisco de Asís. Y bueno, pues San Buenaventura nació en 1221, 5 años de que Francisco muriera. Ingresó en la orden de los frailes menores, los franciscanos, y se convirtió en el séptimo líder de la orden. Aunque se le conoce principalmente como filósofo, pues Buenaventura también escribió sobre el fundador de su orden, incluida la afirmación de que a menudo se encontraba a San Francisco levitando en el aire durante éxtasis espirituales. Y pues los informes de escritores posteriores se hicieron eco y ampliaron estas afirmaciones, diciendo que San Francisco se elevaba realmente hasta lo que serían las copas de los árboles, y en algunos momentos pues ya lo que sería rumbo al cielo, donde pues apenas se le podía ver. La dificultad es que en 1245, 19 años después de su muerte, la iglesia había realizado una investigación detallada sobre la vida de Francisco, y las autoridades entrevistaron a muchas personas que pues realmente lo conocieron, y ninguna mencionó nada acerca de la levitación. Entonces pues San Buenaventura tuvo acceso a materiales que no han sobrevivido, o pues las historias de levitación fueron una invención de Buenaventura. Escuchó y repitió como un hecho pues sucesos que sucedieron en algunos tiempos anteriores. A menudo se hace creer que las personas en el pasado, especialmente hablando de lo que es dentro del tema de la iglesia, pues eran fácilmente engañadas o indiferentes a los hechos, pero la iglesia a lo largo de su historia ha aplicado los mejores métodos disponibles para llegar a la verdad de los milagros. Bueno, rara vez el desarrollo de estas afirmaciones se debió al engaño, o más bien que
Más que nada porque más bien los escritores piadosos transmitieron historias que surgieron de los devotos, de los santos, y pues dado este patrón, se deberían descartar todas las afirmaciones de levitación en la vida de los santos, ¿no parece? Bueno, pues Santa Teresa de Ávila es lo que también sería otra de las personas que tuvo la oportunidad de levitar en varias ocasiones. Sus levitaciones fueron presenciadas repentinamente por muchas personas. También existen los relatos de la propia santa, donde se describió la experiencia en su autobiografía, aunque preferiría no hablar de tales asuntos. Escribió el libro obedeciendo a su superior. Bueno, pues aquí se describe cómo resistió estos raptos que a veces pues la llevaron adentro de lo que fue la levitación. Estos efectos son muy llamativos. Uno de ellos es la manifestación del gran poder del Señor. Como no somos capaces de resistir la voluntad de su majestad, ni el alma ni el cuerpo, y pues no somos nuestros propios dueños, nos damos cuenta de que por molesta que sea esta verdad, hay una más fuerte que nosotros, y que estos favores son otorgados por Él, y que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer absolutamente nada. Esto nos imprime una gran humildad. De hecho, confieso que me produjo un gran miedo al principio, pues realmente fue un miedo terrible. Uno se ve como que se levanta el cuerpo del suelo, y aunque el espíritu lo arrastra hacia sí mismo, pues no se ofrece resistencia, lo hace con mucha más suavidad. Uno pues no pierde el conocimiento. Al menos yo mismo he tenido lo suficiente para permitirme darme cuenta de que estaba siendo elevada. Bueno, estas son palabras de las que se plasmaron en ese libro, donde pues Santa Teresa pues nos contaba cómo era esto de la levitación. Aquí en pantalla tenemos una representación gráfica, es un cuadro donde podemos apreciar a Santa Teresa y San Juan de la Cruz levitando, y recordar pues que es del gran artista, del pintor José García Hidalgo. El obispo Diego de Yepes la conocía muy bien y escribió una de sus muchas biografías una vez después de recibir la comunión de él a través de la reja del convento. Ella comenzó a levantarse. El obispo plasmó sus súplicas mientras se agarraba a los barrotes para detener su ascenso. Señor, por una cosa de tan poca importancia, ¿cómo es que me haya privado de este favor tuyo? No permitas que una criatura tan vil como yo sea tomada por una mujer santa. Hay anécdotas similares contadas por monjas que vieron levitar espontáneamente a Santa Teresa después de los hechos. Les ordenó que nunca hablaran de ello, pero más tarde, bajo la obediencia de las autoridades superiores, dentro de lo que fue la investigación de la Iglesia sobre su vida, describieron estos sucesos, y pues por su parte Santa Teresa estaba muy avergonzada por sus levitaciones y oró para que detuvieran. Y según todos los informes, fueron disminuyendo poco a poco, pues en su vida posterior. Seguimos con otro de los casos. También tenemos a San José de Cupertino, y pues seguramente es el santo más famoso por sus levitaciones, el gran pues San José de Cupertino. José tuvo una infancia muy difícil. Hoy probablemente habría sido acusado de sufrir algún tipo de trastorno psiquiátrico, pues al parecer no era inteligente y se le dio el sobrenombre del boca abierta, porque a menudo miraba al vacío con la boca abierta. Mientras tanto, quizás debido a sus limitaciones y la respuesta de los demás a ellas, pues comenzó a desarrollar un mal genio, Y para empeorar las cosas, su padre murió cuando José era realmente muy joven. José quería unirse a los franciscanos, pero debido a su falta de educación no lo aceptaron. Luego fue aceptado por los capuchinos, pero lo expulsaron después de 8 meses. Su madre no quería que volviera a casa, por lo que le pidió a su hermano, un monje franciscano, que él lo aceptara como sirviente en su monasterio. Su hermano estuvo de acuerdo y asignó a José a cuidar del ganado. Con el tiempo, el temperamento de José se suavizó y comenzó a desempeñarse mejor en su trabajo, lo suficientemente bien como para que los franciscanos le permitieran estudiar para convertirse en sacerdote, y pues fue ordenado sacerdote en 1628. Después de su ordenación,
José realizó muchas penitencias, incluido un ayuno riguroso, y por lo general solo comía alimentos sólidos 2 veces por semana. Luego de repente comenzó a sentir éxtasis espiritual cuando decía misa o miraba imágenes devocionales. Durante estas éxtasis a menudo levitaba a unos pocos centímetros del suelo. Sus levitaciones eran tan frecuentes que la gente empezó a ir a verlo. Dentro de lo que fue la investigación de su causa de santidad, bueno, pues las autoridades corroboraron que al menos 70 ocasiones en las que levitó, pues tuvo presencia de muchos testigos. Un ejemplo notable ocurrió durante una visita a Italia del embajador español, y pues el embajador había visitado a José en su celda monástica y estaba tan impresionado que quiso regresar con su esposa. José entró en la iglesia donde la pareja esperaba a encontrarse con él, y al ver una estatua de María elevada 3 metros en el aire, voló sobre la multitud hacia la estatua, oró, voló de regreso a la puerta y regresó a casa. La iglesia tomó declaraciones de que varias personas que estaban ahí ese día, pues realmente fueron testigos de este acontecimiento, y pues sus historias fueron muy consistentes. Hubo muchos otros casos que fueron investigados de manera similar, incluido pues un frente al Papa Urbano VIII. En ese momento era costumbre besar los pies del Papa en señal de respeto al Santo Padre. Cuando José lo hizo, se elevó en el aire y pudo volver a bajar solo cuando su superior le ordenó que lo hiciera. El Papa Urbano VIII dijo que si José moría mientras él vivía, testificaría de la levitación que ocurrió ante su presencia. Después de un tiempo, las levitaciones de José se convirtieron en un problema para el monasterio. Algunos pensaron que los episodios realmente eran demoníacos, y fue denunciado por brujería e investigado por la Inquisición. Lo enviaron a un monasterio en Asís para observación. Se le ordenó que no dijera misas públicas y que cesara por completo las apariciones públicas. Pero sus levitaciones continuaron en el monasterio y pronto fue relegado a su celda y ni siquiera se le permitió comer con los otros frailes. José usó este aislamiento para acercarse a Dios en oración. Finalmente la Inquisición determinó que no estaba practicando ninguna brujería y le permitió regresar a la vida monástica normal. José de Cupertino murió en 1663 a la edad de 60 años y fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Muy bien, muy interesante cómo pues en la época antigua, en la iglesia, estos sacerdotes, estos padres, dentro de lo que eran sus misas y todo, pues realmente realizaron ante miles de testigos este tipo de levitación. Es tan profunda la oración, es tan ferviente el amor al Señor, a Dios, que pues realmente pues comienza su cuerpo a suavizarse y de repente comienza a flotar su cuerpo. Vámonos con la siguiente historia, porque también tenemos chicas, tenemos damas, mujeres que también tuvieron la oportunidad de en aquellos tiempos, en la época antigua, pues gozar de este privilegio, este don de la levitación. Y pues la hermana Mariam Bawardi fue canonizada por Francisco en el 2015. Santa María de Jesús crucificado, Mariam Bawardi. Un ejemplo más reciente dentro de lo que es el tema de la levitación, pues es sin duda Santa María de Jesús crucificado, quien fue canonizada el 17 de mayo del 2015 por el Papa Francisco. El 22 de junio de 1873, la santa no estaba en la cena y sus compañeras monjas fueron a buscarla. La encontraron perfectamente en equilibrio sobre un gran tilo. Se encontraba cantando. La maestra de novicias le ordenó que bajara sin lastimarse y ella obedeció de inmediato. Las monjas documentaron 7 ocasiones más en las que ella levitó. Como es habitual en estos casos, algunos sospecharon de ella por engaños, por lo que la espiaron y observaron durante algún tiempo. Pero nunca se pudo descubrir una explicación natural. Hay una maravillosa inocencia, incluso infantil, afirma el autor en las historias de las levitaciones de la hermana María. Ella pasaba de rama en rama en pues las copas de los árboles
mientras cantaba el amor de Dios. Al final de su vida, los testigos dieron fe de 8 episodios de este tipo, todos en el patio de su monasterio. En ella se puede ver cómo un amor simple y fiel a Dios a veces puede hacer que se supere cualquier limitación. Por lo general, esto sucede interiormente a través de la conversación del alma por la gracia. Pero a veces en circunstancias extraordinarias puede ocurrir pues externamente a través del cuerpo. Increíble historia, pues esta monja que también, pues dentro de lo que fue, como le comento, yo pienso que es tan devota su oración, es tan profunda, pues la plática que tiene con el Señor dentro de lo que son estos monasterios, estas iglesias, y pues logran tener la capacidad de poder transportar su cuerpo hacia arriba, elevarlo. Hay algunos que lo hacen por alrededor de unos cuantos centímetros y hay otros que pues realmente sí lo hacen con mucha distancia, llegan a volar de lado a lado de la iglesia, justo como pues comentábamos en la historia que comenzamos a platicar. Increíble historia. Recordar que pues aquí en su programa Y tú tienes miedo, aquí no se trata de convencer a nadie, al final usted tiene la última palabra, y pues el gran San José de Cupertino es de los que más se elevaban, y pues ahora sí que de lado a lado de la iglesia volaba por todo el patio, flotaba y pues realmente levitaba dentro de lo que era la oración que él tenía tan profunda. Vámonos con la siguiente imagen, Mish. Bueno, vean nada más la foto que tenemos ahí en pantalla. Es conocida mundialmente como la foto de un sacerdote levitante. Es una fotografía real, no está trucada. Y ahí vemos cómo pues este sacerdote, como le comentaba, hay algunos que tuvieron la capacidad dentro de lo que fue su vida en este plano terrenal, de pues poder volar de lado a lado y también muy alto, ¿no? Y hay otros que pues a sus posibilidades solamente se elevan por algunos centímetros, sin embargo, pues duran un buen ratito ahí, o sea, duran de 3 a 5, 7 minutos, realmente increíble. Esta es una fotografía real que hasta el momento 2023 no se ha podido desmentir. Y pues vámonos con la historia. El caso de San José de Cupertino es sin duda el primero de todos por el carácter visible de esta manifestación. ¿Por qué? Bueno, pues el catolicismo considera la levitación como un fenómeno extraordinario en el que el cuerpo pues se eleva sobre el suelo, permaneciendo en el aire sin apoyo natural. Dentro de lo que es el misticismo católico se llama éxtasis ascendente y marcha éxtasis cuando el cuerpo parece moverse sin tocar el suelo. En los estudios llevados a cabo por los volandistas hay testigos de algunos casos de levitación en la historia del cristianismo, como lo es el de San José de Cupertino, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Pío de Pietrelcina, San Martín de Porres, San Alfonso de Ligoria, Santa Catalina de Siena, Santa Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Francisco, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Esteban de Hungría. Y bueno, pues el caso de San José Cupertino es sin duda el primero de todos por el carácter visible de esta manifestación. La Iglesia ha explicado este fenómeno como precursor del don de la autoagilidad de los cuerpos gloriosos. Por regla general, la levitación mística se comprueba mientras el paciente está en éxtasis y pues el cuerpo se levanta ligeramente. Se llama éxtasis de ascensión. Si el cuerpo se eleva a una gran altura, se llama vuelo éxtasis. Y si comienzas a caminar rápido sobre el suelo pero sin tocar, se llama marcha extástica. Bueno, pues el sacerdote de la foto es un padre jesuita llamado P. Giovanni Sala. La foto es real hasta su muerte, y pues Giovanni Sala era estudiante de Bernard Lonergan, traductor del trabajo de Lonergan al italiano y al alemán. Pues era un erudito de clase mundial. Y se cuenta, que dentro de lo que fueron sus escritos, pues fueron traducidos al inglés con el apoyo de los miembros del Instituto Lonergan para el buen Under Construction en Washington, D.C. Bueno, pues la foto original se muestra en memoria de Giovanni Sala y es una histórica fotografía de levitación, pues
que realmente se quedó para la historia, esta fotografía, la fotografía real, la original, pues se encuentra en un museo ahí en Washington, y increíble historia, pues prueba fehaciente de que realmente pues existe la levitación. Seguimos con más historias. Bueno, pues la mayoría de eruditos evitan ahondarse en registros históricos de levitación y de otras formas de psicoquinesias. El doctor Michael Grosso de Charlottesville, pues sin embargo se ha profundizado de forma deliberada. Las implicaciones relativas a la naturaleza humana y su potencial latente son tan importantes para la comprensión de nuestro presente y futuro como cualquier lección de historia pues tiene para ofrecer, dijo Grosso. Me parece que si alguna de las historias sobre levitación son verídicas, es importante para al menos una de las principales razones, dijo Grosso. Ellos añaden a la evidencia que concreta la idea de materialismo en algo absolutamente insostenible. Por milenios, la sociedad humana pues tuvo varios métodos de diálogo con lo divino. En los últimos 100 años, sin embargo, la humanidad se ha vuelto cada vez más en materialismo absoluto, negando todo lo que se nos ha medido físicamente. Sin embargo, las conjeturas de algo más no son de fantasía, se basan en experiencias reales. Hay maneras de volver a lo poético y a lo mágico y a la trascendente dimensión de experiencia humana, dijo Grosso. Él recibió su doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia y es extraordinariamente afiliado a la División de Estudios de Percepción de la Universidad de Virginia. Escribió un libro acerca de un caso particular de levitación en el que él dijo dar todos los indicios del ser genuino. Él estuvo bajo contrato con Oxford University Press para publicar el libro, pero terminaron su contrato cuando se negó a bajar el tono de las declaraciones sobre la levitación. Aquello será publicado este año por Rowman and Littlefield con título El hombre que pudo volar, San José de Cupertino y el misterio de la levitación. Bueno, pues también hay que recordar que dentro de lo que fue la historia de San José de Cupertino, a veces flotaba pues algunas pulgadas sobre el piso. A veces volaba alto en el aire frente a grandes multitudes en toda Italia. Y pues dentro de lo que fue el proceso de su canonización de la Iglesia involucra investigaciones profundas y por lo tanto muchos registros escritos incluyen a 150 testimonios de testigos presenciales que proporcionaron información detallada sobre las levitaciones de Cupertino. Algunas personas hoy en día tienden a desestimar cualquier cuenta como la ilusión de fervor religioso o supersticiones atrasadas de una sociedad relativamente primitiva, pero Grosso dijo pues que es un hecho que existe este tipo de entidad sin tiempo. En cuanto a posibles objeciones de los escépticos, Grosso dijo que no se mantiene el agua no durante 35 años, ni todos los testigos estuvieron involucrados. El carácter de los testigos fue lo más alto a la orden de cardenales, un papa y pues el de los propios inquisidores. La iglesia de ese entonces tuvo un motivo para emplear falsamente un artista, intérprete o ejecutante de milagros. No hay ninguna razón para creer que los registros de la iglesia den otra razón de los hechos. Cupertino por décadas confrontó tanta desconfianza como la bienvenida a la iglesia y él fue movido de un lugar a otro y recibió advertencias vagas contra la levitación, probablemente porque él fue poderoso en su habilidad de dibujar pues a un gran seguidor donde quiera que él fuera. Cupertino incluso estuvo bajo una especie de arresto domiciliario en Roma, al mismo tiempo que Galileo Galilei, aunque por razones muy diferentes. Uno era un místico, el otro una fuerza impulsora de la ciencia moderna, pero ambos fueron vistos con desconfianza. La iglesia podía haberse fácilmente marcado de hereje a Cupertino en lugar de un santo, que pudo haber explicado su levitación como pues más que nada un síntoma de posesión diabólica. Se presentó ante un jurado, pero Grosso dijo que los inquisidores pudieron ver que este chico no tenía motivos secretos, era completamente humilde de corazón y él fue avergonzado por sus habilidades. Bueno, pues dentro de todo lo que es esta historia, obviamente él no levitó intencionalmente, levitó en un estado de éxtasis en ciertos puntos durante la misa. Cupertino aparentemente se volvió muy afectado, que podría entrar en un estado alterado de conciencia y comenzar a levitar. Él era consciente de todo su alrededor.
A pesar que causó un gran revuelo, eso interfirió con su capacidad de conducir masas. Increíble, ¿eh? Increíble historia de Cupertino. Pues vámonos, seguimos con más historias. Bueno, pues el universo está lleno de misterios que desafían nuestro conocimiento actual. Y pues realmente hoy en su programa Y tú tienes miedo recogemos historias sobre estos extraños fenómenos para estimular la imaginación y abrir previamente pues nuestra mente a posibilidades inimaginables. ¿Será verdad todo esto? Aquí coménteme, ¿usted había escuchado algo acerca de la levitación? Pues yo personalmente desconocía mucho el tema antiguo y pues yo me quedaba más que nada con cosas modernas como lo son David Blaine o David Copperfield, estos magos que son realmente pues, los mejores magos del mundo, que ellos hacen la levitación, que obviamente es un truco de magia. Sin embargo es muy impresionante la gente que hemos tenido la oportunidad de asistir a este tipo de presentaciones o que los hemos visto en YouTube, en internet. Realmente increíble, pareciera que pues tienen un pacto con el diablo, o sea, no se ven ni siquiera los hilos, ¿no? Increíble. Y bueno, pues seguimos con la historia, Bueno, dentro de lo que es la levitación, ¿podían volar los antiguos creyentes? Extendiendo los brazos, me inclino levemente y me concentro. Mis pies se despegan del suelo sin perder la concentración. Vuelvo a impulsarme un poco más y logro subir otro medio metro. Poco a poco, con cada nuevo impulso, voy ganando altura hasta llegar al cielo raso. Salgo por un ventanuco redondo y comienzo a desplazarme de forma libre bajo el cielo, como aquel que conduce un vehículo por primera vez. Moverse como las aves no es tan fácil como parece. Se empieza de manera torpe e imprecisa. Ahora, por ejemplo, me voy acercando peligrosamente hacia un edificio en ruinas, sin poder disminuir la velocidad, por más que intento. Antes de estrellarme contra la pared, intento una maniobra desesperada y giro rápidamente para pasar a través del hueco de una ventana, pero no lo consigo. Y realmente me despierto sobresaltado. Bueno, pues cada vez que un sueño como este se cuela bajo nuestra almohada, me pregunto, ¿por qué los humanos fantaseamos tanto o tan a menudo con elevarnos en el aire? ¿Lo ha pensado en algún momento? ¿Y cómo este delirio se nos antoja tan natural sin que jamás antes hayamos pasado por una experiencia similar en el mundo real? ¿No lo cree? ¿Es que acaso tal vez tuvimos la capacidad de volar en algún momento de nuestra historia? ¿Es que en lo profundo de nuestra mente se hallan los recuerdos de un pasado en el que podíamos burlar las leyes de la gravedad? Pues muy seguramente así fue, con el adecuado entrenamiento de la mente. Según indican cientos de registros históricos, bueno, pues los incas, los esquimales, los antiguos chinos, los ninjas de Japón, los yogis de la India, los yurok de California y cientos santos cristianos fueron conocedores del arte de la levitación y de los secretos necesarios para realizar vuelos de duración muy diversa. En el siglo pasado también hubo personas a quienes se les atribuyó el poder de flotar a la vista de todos. Y aún en la actualidad, pues se conocen algunas grabaciones y fotografías que pretenden confirmar la autenticidad del fenómeno. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Los antiguos chinos hablaban de personas capaces de venir de cualquier lugar y desaparecer sin dejar rastro. Se dice que muchos grandes maestros eran capaces de viajar a una distancia de miles de millas en cuestión de segundos. El fenómeno era tan popular en la antigüedad que los chinos incluso le asignaron un nombre, Bairi. Incluso le asignaron este nombre que significaba pues realmente volar a plena luz del día. Uno de los casos más conocidos fue el del monje Fo Maili, conocido como Milarepa, quien, según diversas crónicas, vivió y alcanzó la iluminación a principios del milenio pasado. Se dice que Fomaili era visto con frecuencia por los hombres que trabajaban en el campo mientras atravesaba el cielo de un lado a otro a gran velocidad. Otra famosa anécdota cuenta que un día el emperador de China le ordenó al sabio Lao Tse inclinarse ante él,
ya que como soberano tenía la capacidad de hacerle rico o pobre y de elevar o bajar su estatus social sin inmutarse. Bueno, pues el sabio comenzó a levitar lentamente hasta cierta altura para luego decir: Majestad, ¿cómo puedo estar sujeto a tu soberanía estando aquí entre el cielo y la tierra? ¿Cómo puedes hacerme rico o pobre o hacerme de una clase superior o inferior? Muchas culturas aborígenes también hablaban de la capacidad de levitar o de realizar vuelos en trance. Incluso hay quienes dicen que la única explicación del origen de las líneas encontradas en Nazca, que aquí las tenemos en pantalla, y otras partes del mundo que significan pues que son dibujos gigantescos que solo pueden ser apreciados desde el aire, radica en que los antiguos disponían de la capacidad natural e innata de volar a gran altura. En Oriente Medio, por ejemplo, los beduinos sostenían que los cientos de grandes ruedas dibujadas milenios atrás sobre sus tierras pues son obras de los antiguos, sin conocer específicamente el motivo ni el método por el cual fueron trazadas. Bueno, pues hay quien afirma que la única explicación del origen de las líneas de Nazca, que pues aquí, como le comento, tenemos en pantalla una de ellas, que es el colibrí. Recordar que esta imagen pues son como 8 estadios azteca, es grandísima, es muy muy complicado que una persona o varias personas la hubieran realizado. Y pues estas líneas de Nazca, dentro de lo que es su historia, radica en que nuestros ancestros disponían de la capacidad natural e innata de volar a gran altura. Y pues en la célebre figura de Nazca que tenemos en pantalla, como le comentaba, pues es la que es denominada como el colibrí. Los indígenas de la América precolombina contaban historias similares. El cronista español Juan Polo de Ondegardo, quien documentó la forma de vida de los incas en el siglo XVI, escribió que los sacerdotes de Cusco podían volar sobre la copa de los árboles idénticos. Poderes se han documentado acerca de los brujos de la tribu de los Inuit, de los esquimales. Todos estos casos parecen insinuar que en la antigüedad existían factores que facilitaban el desarrollo de una capacidad que los humanos poseían en estado latente. Algunos opinan que dicho fenómeno podía darse porque los valores morales de la humanidad pues no habían caído hasta el estrepitoso nivel actual, o porque la carencia de tecnologías obligaba a la mente a buscar caminos alternativos para facilitarles la existencia. Y pues vamos adelante, vamos a ver qué más nos depara la historia. Bueno, seguimos con la historia. Santos voladores, pues dice aquí: es así que me parecía cuando quería resistir, que desde debajo de los pies me levantaban fuerzas tan grandes que no sé cómo compararlo, y aún yo confieso que gran temor me generó al principio. Bueno, pues el relato anterior pertenece a Santa Teresa de Ávila, fundadora de la Orden Católica de las Carmelitas Descalzas. Se cuenta en la historia que la primera vez que Santa Teresa tuvo una de sus singulares episodios fue durante su juventud, mientras se hallaba cantando en el coro de la iglesia. De repente, en algún momento, sin darse cuenta, Teresa comenzó a elevarse hasta llegar a los 3 metros de altura y continuó de rodillas, entonando todavía los cantos místicos, mientras todos miraban asombrados, pues como casi todas las figuras del cristianismo a las que se atribuyen levitaciones, pues Teresa de Ávila no gozaba de tal don, sino que se resistía con humildad y temor a lo que ella llamaba sus ataques. Con frecuencia se tiraba al piso y rogaba a sus compañeras que la sujetasen para impedir así su vuelo. Tal era su esmero que un día levantó también con ella a una superiora que intentaba ayudarla a bajar. Y bueno, pues al igual que Santa Teresa, otros 200 santos cristianos habrían gozado o padecido la capacidad de elevarse por los aires, y muchos de estos casos se hallan extensamente documentados, ya que se producían pues muy comúnmente, muy cotidianamente, ante una multitud de testigos. Y pues San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, Santo Tomás de Aquino y San José de Cupertino se hallan entre los santos voladores más conocidos. Pero además también existe documentación de otros cientos de casos de místicos que no llegaron a ser canonizados. Es correcto, muchos de los sacerdotes, padres, monjas, que pues son más de 200, algunos que pues le llaman santos, pues algunos no tuvieron la oportunidad de ser canonizados,
algunos, pues como le comentaba al principio del programa, tenían el don de levitar por unos pequeños centímetros, unas cuantas pulgadas, por encima de lo que es la tierra. Había otros que volaban de lado a lado de la iglesia, otros que volaban por todo el patio, y pues eran los que se presentaban ante más multitudes de personas, fueron los que fueron más investigados, obviamente, hicieron más ruido en aquellos tiempos, y pues fueron los que fueron canonizados, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos un detalle del grupo escultórico del Éxtasis de Santa Teresa, obra en mármol del escultor y pintor Gian Lorenzo Bernini, de estilo barroco, iglesia de Santa María de la Victoria de Roma, Italia. Y entre las anécdotas más curiosas de este selecto grupo de hombres y mujeres, pues se halla aquella en la que Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, hubo una ocasión, ponga mucha atención, porque hubo una ocasión en la que pues levitaron juntos. El escritor Robert Tocket lo describe de la siguiente manera: cuando San Juan de la Cruz le hablaba de la Trinidad, él se elevó en el aire, y junto con él su asiento inmediatamente Santa Teresa, que estaba arrodillada, y vio también cómo ella pues fue elevada del suelo, al ser una condición compartida por ambos, que jamás en la historia pues se había escuchado, ni sabido, ni visto algo así. Pues al ser una condición compartida por ambos, los religiosos no vieron más opción que continuar con su animada charla a 1 metro del suelo, mientras otra religiosa, Sor Beatriz de Jesús, contemplaba atónita la escena. Increíble, ¿eh? Entonces, una de las ocasiones cuando pues Santa Teresa de Ávila y Juan de la Cruz estaban platicando uno enfrente del otro, pues se elevaron juntos con todo y silla, y pues fue increíble. Yo creo que es la única ocasión en la que hemos escuchado algo parecido, donde dos pues personas que forman parte de la iglesia levitan al mismo tiempo. Es increíble, ¿eh? Y bueno, se cuenta también que otro relato cuenta que Gemma de Galliani, una santa italiana nacida en 1878, era tan conocida por el arte de su vuelo que un día el sacerdote Constanzo Salvi le pidió por favor que limpiara las vidrieras del templo, que por su altura resultaban inaccesibles. Por esta petición, pues Gemma se sintió tan ofendida que nunca más se volvió a tener noticia de una levitación suya. Y vean nada más la historia, pues obviamente se sintió ofendida. Ahí la tenemos, creo que tenemos la imagen, aquí la tenemos, Ahí tenemos la fotografía de Gemma de Galliani, que pues el padre ahí, el sacerdote, por haberle pedido eso, se sintió ofendida, ya decidió ya no hacer nada, ya dejó de levitar, perdió el don, ¿no? Perdió el don. Y bueno, pues seguimos con más historias, porque ahorita ya se viene lo que es lo moderno, Estamos hablando de cosas antiguas, pues ahorita vamos a hablar ya de lo que son las historias más modernas de lo que es la levitación. Y bueno, pues de los santos voladores, el italiano José de Cupertino fue el más prolífico del que se tiene conocimiento, considerado el patrono de los aviadores. A José de Cupertino se le atribuyen varios de cientos de vuelos de toda altura, duración y condición. Miles de personas fueron testigos de sus vuelos a plena luz del día, una osadía que le valió muchos sufrimientos y castigos. En plena época de la Inquisición, según las crónicas, el santo volador tenía una capacidad intelectual muy por debajo del promedio, lo que le llevó en un principio a no ser aceptado por los franciscanos y a ser rechazado por la orden de los capuchinos a los 8 meses de haber ingresado. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, los monjes reconocieron pues la sobresaliente devoción de José por su fe en Cristo. Los registros manifiestan que José de Cupertino voló frente a muchas de las más respetadas autoridades de Europa, todo tipo de creyentes, e incluso ante los más escépticos. En más de una oportunidad también habría elevado consigo a quien quiso mantenerlo en el suelo. Tanto es así que un día, tras un presunto vuelo en la capilla del Santo Oficio, José fue arrestado y enviado a Roma para que lo conociese el Papa Urbano VIII, quien se mostraba escéptico ante los supuestos milagros del monje.
Una vez ante él, José se arrodilló y besó el pie del pontífice para luego ascender y tocar el cielo raso con su cuerpo. Solo bajó cuando el Papa se lo ordenó. Bueno, dentro de las historias de santos voladores son tantas y tan curiosas que es difícil imaginar pues que tantos testigos hayan podido ser engañados en tantas ocasiones diferentes. Incluso en Argentina se pueden encontrar historias de religiosos voladores, como fue el caso de un sacerdote de apellido Suárez, que vivió en Santa Cruz a principios del siglo pasado. Y bueno, pues aquí tenemos también lo que es una representación del cuerpo de San José de Cupertino en la cripta de la Basílica, que lleva su nombre en Osimo, Italia, y pues es de dominio público, o sea, cualquier persona puede ir, es gratis, puede ingresar, puede ahí admirar esta representación, esta imagen del gran pues San José de Cupertino, que es considerado la persona que hasta este momento más vuelos realizó, más levitaciones a baja altura, a alta altura, también de distancia. Esto es muy importante porque, pues imagínense nada más el don que tenía para poder trasladarse, por decir, de un pueblito a otro, en distancias muy grandes, en elevarse a alturas pues muy considerables, donde realmente si de repente perdiera el don allá arriba, pues obviamente sería catastrófico. Entonces mucha gente lo recuerda porque pues es realmente el patrón de los voladores, como le dicen aquí, y pues obviamente lo hablamos con mucho respeto. Oye, ¿qué le está pareciendo el programa? Porque pues ya estamos casi a mitad de camino, y pues ahora vámonos con cosas modernas, porque todo esto que le estamos platicando, como le comento, pues son padres, sacerdotes, monjas, que en la época antigua, pues ahí está documentado que hubo vuelos, hubo levitación. Obviamente al principio la gente pensaba que era algo demoníaco, que era algo malo, que era algo del diablo, como siempre la gente se asusta y lo asocia a ese tipo de situaciones. Sin embargo, la pregunta es, dentro del tiempo actual, de la vida moderna, ¿también hay casos de levitación? Vámonos con la historia, Fíjese que yo le voy a platicar de esta historia muy interesante de Víctor Grebenikov, que es el inventor de la plataforma antigravedad. Y pues Víctor Grebenikov es un cabal exponente de aquellos científicos de origen ruso cuyos descubrimientos se encuentran envueltos en un halo de misterio, especialmente por la falta de documentación traducida a los idiomas de Occidente, ya que su idioma natal es mera cháchara totalmente incomprensible para los habitantes de este continente. Bueno, pues Víctor fue un entomólogo, pintor y escritor, autor de varios libros sobre las abejas, laureado ecologista ruso, miembro de la Unión Socioecológica Pictórica y del Fondo de Reparación para el Medio Ambiente de la Siberia Tropical. Pues también fue el creador del Museo Novosibirsk, de la agroecología rudimentaria y el medio ambiente del Pleistoceno, cerrado en 2001, y pues poco después de su muerte. Bueno, dentro de lo que es esta gran persona, que ahorita me va a entender la historia de esta persona, este señor es increíble, porque él descubrió algo, Él descubrió cómo poder flotar, no solo flotar, también trasladarse de un lugar a otro, pues ahora sí que sin electricidad, sin pilas. Ahorita vámonos con la historia, Bueno, pues a Grebenikov se le conoce en Occidente no tanto por sus estudios sobre las abejas, sino por el descubrimiento del efecto de la estructura cavernosa, por sus siglas en inglés CSI, y sus correspondientes cualidades antigravitacionales. Bueno, pues él comenzó sus estudios cuando notó, mientras trasladaba a mano varios nidos cavernosos de abejas, que emanaban calor de ellos, aún estando fríos. El contacto con este calor provocaba sobre su persona sensaciones de vértigo, de disminución de peso, de sabor metálico galvanizado en la boca, salivación, sobre todo muy profusa, y cosquilleo o entumecimiento en los dedos y la cabeza. También sentía perfume a miel, percepción de personas narigonas cerca y aleteo de mariposas en Oriente. Con el tiempo descubrió que este efecto traspasaba todo tipo de materia y que aumentaba su intensidad cuando se dirigía hacia abajo. Según todos sus experimentos,
Cuando se traslada un objeto cavernoso, el campo vuelve a generar en la nueva ubicación, pero el formado previamente tarda un tiempo en desaparecer. En 1988, Grebenikov descubrió efectos antigravitacionales en las estructuras cavernosas de elitro de quitina de algunas especies de insectos. Pues como todos sabemos, el elitro de quitina es la cubierta dura que protege las alas de escarabajos, a partir de lo cual comenzó a desarrollar sus aparatos antigravitatorios. Y bueno, pues dentro de lo más insólito que comprobó el investigador fue la alteración visual e incluso la invisibilidad total que también se produce en las zonas de alteración gravitacional. Víctor afirma en su libro My World de 1997 que creó una plataforma a modo de patinete a la que llamó gravitoplano. Es justo el que tenemos en pantalla, ahí lo tenemos, vean nada más, pues es una base de madera, tiene un tubo y tiene así como pues para que te agarres ahí como un scooter, ¿no? Como un patín del diablo, y por abajo, pues fíjese que por abajo tiene bastantes, ¿cómo le diré? Es como un panel así como de aluminio, donde él asimiló lo que es la figura de lo que son las alas de los escarabajos. Entonces, al él configurar y ordenar este panel de todas este tipo de alitas de escarabajo, él tenía que tener ese pues, manubrio ahí para agarrarse, porque realmente en algún momento cuando él se posaba sobre él, lograba levitar, y ahí te quedabas, ¿sí? Hasta que no te bajaras, no dejaba de levitar. Y pues recordar que este tipo de gravitoplano sobre el que se desplazaba muy comúnmente esta persona, pues a velocidades de 25 kilómetros por minuto, además descubrió que la dificultad para medir la velocidad de este modo de traslado residía en que al emplearlo distorsionaba el tiempo, o sea que la habitual relación espacio-tiempo que define la velocidad era compleja de calcular, ya que una parte de la relación, el tiempo era de transcurso variable o incluso corría hacia atrás. Bueno, pues básicamente algunas veces el descubridor del efecto antigravitatorio pues llegaba antes de salir, lo que producía diversas paradojas, desde verse venir, poder comenzar consigo mismo al pasar o llegar al extremo de propinarse un violento bofetadón, y al dárselo pues al Víctor que llegaba como respuesta, pues el Víctor esperante le había pegado antes. O sea, esto no sucedía tantas las veces porque además el investigador también comprobó que el artefacto producía invisibilidad para su ocupante, con lo que muchas veces pasaba sin ser visto por sí mismo, y oportunidad que aprovechaba para brindarse pues un escupitajo. Vámonos con la siguiente imagen, vea, ahí lo tenemos un poquito más de cerca, ahí tenemos la base de este aparato que es antigravitatorio, discúlpeme, y pues realmente no me lo va a creer usted, pero fíjese que hacía pruebas de vuelo en el día y también de noche. Entonces, al él posarse sobre este objeto y él flotar, también se trasladaba a altas velocidades. Familiares y amigos de él comentan que cuando él experimentaba este clase de vuelos, y era ya cuando estaba cayendo la tarde, ya estaba anocheciendo, había momentos en los que pasaba tan rápido que no se podía ni ver. Había momentos en los que realmente se hacía como invisible, y había otros momentos donde se convertía en una esfera de luz roja, que también pues los pobladores y toda la gente, que recordar que esto fue hace 100 años, en 1900 y cachito, bueno, pues mucha gente atemorizada pues fue a reportar a las autoridades que veían pues brujas, ¿no? Bolas de fuego, que veían pues objetos voladores no identificados, y vean nada más, pues era el gran Grebenikov que estaba haciendo sus pruebas de vuelo. Bueno, pues el inventor especuló que probablemente el fenómeno tenía que ver con la desviación de la gravedad por los esqueletos de insectos. Según las descripciones gráficas incluidas en los registros de patentes, pues la parte inferior del dispositivo, pongan mucha atención, era lo que le estaba explicando ahorita. ¿Qué hay abajo de esa base? Bueno, pues abajo de esa base pues están incluidas lo que son pues una lata de pintura llenada con una cantidad muy calculada de exoesqueletos Chinotonus,
especialmente posicionados para producir el efecto de antigravedad deseado. Debido a la estructura especial de la cavidad inherente a los esqueletos de los insectos, pues recordar que se producían fenómenos de resonancia concordantes con el campo gravitatorio de la Tierra. Miren, vámonos con la siguiente imagen. Ponga mucha atención con esta imagen que tenemos ahí en pantalla. Bueno, vamos a comenzar a hablar como siempre aquí en su programa Y Tú Tienes Miedo, de izquierda a derecha. Comenzamos arriba, comenzamos arriba a la izquierda. Bueno, pues ahí tenemos una escritura dentro de lo que son pues todo este tipo de jeroglíficos que hay en las pirámides de Egipto, donde pues el escarabajo ya pues no solamente a veces lo tomaban como si fuera un dios, sino pues había mucha simbología. Ahí vemos como un escarabajo ahí pues está mostrando sus alas. También en la imagen de en medio de arriba podemos constatar cómo lo que son las alas del escarabajo son unas alas que no son muy suaves, son duras, es una carcasa muy dura. Del lado derecho arriba tenemos a Grebenikov, que es este gran descubridor de este tema de antigravitatorio, y pues abajo en la izquierda tenemos ahí ya la foto que ya habíamos visto donde está probando esto. Ahí tenemos bastantes alitas, bastantes alas de escarabajos que desgraciadamente obviamente pues perdieron la vida, y él las juntaba, las coleccionaba, por decir así. Y pues del lado derecho vemos también otro escarabajo donde podemos ver, ahí dice que pues lo que es el caparazón tiene una protección electromagnética, y pues son piezas que forman lo que son las cavidades para poder crear la velocidad antigravitatoria y pues poder hacer que este tipo de aparato pueda sobrevivir, pueda volar. Entonces fíjese bien, abajo de lo que es la base que está pisando, que es como le digo, como un patín del diablo, pues hay bastantes figuritas. No es que tenga alas naturales reales de un escarabajo, sino que tiene la forma de esas alas, así como onduladita y todo, muy parecida. Sacaron el molde de estas alitas, la llenaron por abajo, y él, al soltar este tipo de combinación que tiene aquí, pues algún tipo de polvo, pues de estos insectos, activa lo que sería el campo antigravitatorio. Recordar que muchos de los videos que existen en YouTube podemos apreciar, usted póngale, si no lo ha visto, póngale, vea cómo aparentemente los escarabajos pues no vuelan, sino que más bien levitan. Entonces es muy interesante, vean nada más los videos hasta en cámara lenta, cómo está un escarabajo, entonces de manera vertical asciende, pues como ahora sí que como levitando, y ya se va transportando. Entonces ellos tienen este tipo de mecanismo dentro de lo que es su cavidad, su cuerpo, su estructura. Y también pues tal vez los dioses antiguos nos quisieron dar a entender dentro de lo que son los jeroglíficos, pues en las pirámides. También he visto esto en los crop circles, en los crop circles, en los campos de trigo de Inglaterra también se ha visto muchas veces lo que son el escarabajo y las alas. Y bueno, pues el sistema se gobierna variando el ángulo en que la estructura de la cavidad se coloca con respecto al tirón de la gravedad. Por eso, a medida que se gira a través del eje gravitacional, la fuerza antigravitacional va de cero, pasando por una leve fuerza lateral, hasta llegar a una repulsión completa de la gravedad. Y en su prototipo, Víctor controlaba la plataforma a través de un manubrio de bicicleta colocado en la parte superior, que variaba la posición de la quitina respecto de la caja interior. Y pues como es sabido, sucesivos estudios posteriores permitieron al inventor desarrollar artefactos antigravitatorios que viajaban en el tiempo o que se volvían invisibles, adelantados todos a lo que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana y son tan ubicuos como la televisión en colores, internet o los celulares. Víctor Grebenikov falleció en el 2001, su nombre nunca figura en el panteón de la ciencia moderna, junto con el de Boyd Boschman, el científico que más ha trabajado en el estudio de naves y cuerpos extraterrestres para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y vean nada más, pues ahí tenemos dentro de lo que es el polen, todo lo que es el polvito de estos insectos, activa las cavidades que este gran inventor hizo en este especie de de scooter, de patín del diablo. Y sobre todo pues trae ese como tipo de manubrio de bicicleta, porque pues si no, ¿qué cree que pase? Pues se va a caer, ¿no? Ya que pues no solamente volaba a baja altura, sino también a alta altura. Y bueno, pues otro científico que habita
ese digno espacio de reconocimiento es Víctor Schauberger, quien trabajó en un concepto de generación de energía basado en el agua con la acción de vórtices en el ciclo cerrado para proveer energía ilimitada y además controlar el clima. Y bueno, pues también obviamente comparte el podio con Edward Ledescalny, quien revolucionó los métodos de construcción usando las técnicas antigravitatorias de Grebennikov y aportó nuevas teorías al magnetismo. El menos conocido de sus colegas es Nikola Tesla, quien pues como únicamente inventó la corriente alterna y la transmisión de energía eléctrica sin cables a través del aire, era objeto de mofas por sus amigos que pues lo consideraban apenas un loco. Increíbles historias de, pues imagínense, mucha tecnología, muchas cosas que se crearon en 1900 fueron destruidas. Me están dando muchas ganas. Aquí coménteme usted qué le parecería de hacer un programa más adelante de ¿Y tú tienes miedo? Hablando de Tartaria. ¿Usted ha escuchado esta palabra? Entonces búsquelo en redes sociales, búsquelo así como Historia eliminada de Tartaria, donde del año 1900, pues hace 100 años había cosas que se crearon, había energía libre, había pues energía por medio del éter, había mucha información, había gigantes entre nosotros, había carros eléctricos, había muchas cosas que fueron eliminadas. Pues obviamente voy a cuidar mucho cómo me expreso, pero cada 100 años pues dan un restart a lo que es la humanidad. ¿Sí me entiende, verdad? ¿Qué acaban de hacer hace 2 años? Una enfermedad mundial, ¿no? Entonces, siempre cada 100 años hay un reseteo para que las próximas generaciones pues no conozcan de este tipo de tecnología. Se dice que la tecnología de la Tartaria de 1900 fue eliminada, más que nada para que la gente que ahora estamos en los 2000, por decir, pues no supiéramos que podemos tener energía libre, o sea, podemos tener electricidad gratuita, podemos viajar en carros que no gastan gasolina. Obviamente esto molesta a los poderosos. Pues las 13 familias más poderosas del mundo obviamente son los dueños de la gasolina, del petróleo, y para nada estarían de acuerdo en que se compartiera este tipo de información. Entonces, coménteme si le gustaría que hiciéramos un programa especial hablando de la Tartaria, esa civilización, esa tecnología que hace 100 años, en 1900, pues se creó junto con esta que les estamos mostrando, tecnología antigravitacional. Fue eliminada para que ya no supiéramos y pues no se hablara más de esto. Y pues aquí terminamos con la